¿Cuántos se han sentido bendecidos por lo que hemos recibido hasta este momento? Realmente yo me siento tan agradecido con Dios, y lo van a entender cuando dé la enseñanza. Lo van a entender después de lo que Alexis habló. Dios vino y usó a Alexis para poner un fundamento para lo que viene ahora. Una base. Es como cuando usted va a hacer una casa, lo más importante es las bases para que la casa no se caiga. Este mensaje necesita una base y Alexis fue usado por Dios para poner esa base. Hoy tengo una enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón que se llama: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le vamos a poner mucho énfasis a esa parte: me amas. Feliz, contento, no solo de verlos a todos, sino de ver a la familia Ampie y a la familia Arroyo. Realmente me siento bendecido, agradecido de verlos, agradecido con Dios primero, de poder ver después de tanto tiempo a nuestros hermanos. Señor Jesús, tú conoces mi corazón. Conoces que estoy muy feliz, Señor, muy gozoso, muy conmovido, Señor, por ver a la familia de regreso en casa, Señor. Te doy gracias por cada uno de los que están acá, pero te doy gracias, Señor, hoy porque podemos compartir con nuestros hermanos, Señor, tanto la familia Ampie como la familia Arroyo, Señor. Gracias. Gracias porque están acá acompañándonos, Señor. Gracias porque nos hacen falta, porque necesitábamos verlos, Señor. Porque necesitábamos, Señor, de esta coinonía, Señor, que solo viene de ti, Señor, no viene de nadie más. Te damos gracias por eso, Señor. Hoy es un día especial para nosotros y sé que es un día especial para ellos, Señor. Te rogamos por los que andan visitando a sus familiares, Señor, para que la próxima semana estén acá con salud, Señor, y con todo el deseo de estar en compañía de esta familia, como decías, Alexis, esta familia espiritual. Gracias, Jesús, por sorprendernos cada día, por mostrarnos a través del Espíritu Santo qué quieres que enseñemos. Afina nuestra mente, afina nuestro oído, pon las palabras correctas en mi boca. Haz, Señor, que el mensaje que has puesto en mi corazón cale en cada uno de nosotros, empezando por mí, Señor, y al ser compartido con mis hermanos, Señor, que cale en ellos. Jesús santo y bueno, te doy gracias por cada uno de los cantos que prepararon este momento. Te doy gracias, Señor, por las reflexiones de tus discípulos. Cada una de ellas, Señor, ha preparado este momento. Y te doy, Señor, muchas gracias, Señor, por el esmero que hace cada uno en prepararse, Señor. Por la diligencia, Señor. Por prestarle atención, la atención correcta, Señor, a lo que vienen a hacer aquí, Señor. Y no tomarlo a la ligera, sino con la responsabilidad que esto implica, Señor, delante de ti. En tu santo nombre, Señor Jesucristo, te damos gracias y bendecimos esta noche. Amén. En Juan 21, es donde mayormente vamos a estar, hay una historia que se da ya después de que el Señor ha resucitado. Cuando Jesús, en una tercera aparición, se le presenta a sus discípulos, empieza Juan 21 con esta frase: después de esto, dice. Y a veces nosotros podríamos tomar muy a la ligera ciertas palabras y nos concentramos mayormente en las cosas que parecen hablarnos más. Digo, parece hablarnos más porque toda la Biblia nos habla, hasta los pequeños detalles. Hasta si el Señor menciona un pajarito o menciona un árbol, no importa lo que el Señor esté mencionando, tiene relevancia para nuestras vidas. Cuando dice después de esto, implica que esta historia se debe conectar a algo que venía sucediendo. Si yo no veo lo que venía sucediendo, no le voy a encontrar realmente la fuerza al mensaje, no le voy a encontrar esa energía que Dios puso ahí, que nos da vitalidad a nuestro espíritu y nos da vitalidad a nuestra alma.
Entonces, cuando el Señor inicia diciendo después de esto, se está refiriendo a que son acontecimientos que vienen posterior a la resurrección, a su resurrección, a la aparición que se le hizo el Señor en el huerto a María Magdalena. Yo creo que todos conocemos esa historia. A la aparición que se le hizo a sus discípulos camino a Emaús, a la aparición que se le había dado a ellos cuando Tomás manifestaba que solo iba a creer cuando lo viera él y pudiera tocar sus heridas. Todo esto se da justamente después de esto. Por eso el texto en Juan 21 inicia después de esto. Con nuestra mente concentrada en los acontecimientos que dieron, continuamos leyendo. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez. Lo que nos enseña a nosotros que es el Señor el que toma la iniciativa, es el Señor el que se presenta, es el Señor el que nos busca, es el Señor que hace la parte que nosotros no queremos hacer. Nosotros por naturaleza queremos huir, por naturaleza queremos escondernos, por naturaleza la pereza nos gana, el cansancio nos gana, el trabajo nos gana, todo esto nos gana. Entonces el Señor viene y Él se presenta a nosotros de diferentes maneras. A través de una persona, a través de un mensaje, a través de una canción, a través de las circunstancias de la calle. Hay muchas formas y muchas formas en las que el Señor viene y habla a nuestro espíritu y nos llama y nos atrae. Lo que nosotros no tenemos es la sensibilidad para poder ver eso. Y es ahí donde nosotros tenemos que rogarle al Señor que esta sensibilidad que viene de Él la podamos nosotros tener y poner en práctica. Entonces Él se le manifiesta a sus discípulos junto al mar de Tiberias, un lago de agua dulce muy grande. No es un mar, se le dice mar, se le conoce como el mar de Galilea también, como el de Tiberíades, como el de Genezaret. Todos esos nombres se le conocen al mismo lago. Ahí en ese lago de agua dulce, que es uno de los lugares de mayor importancia en cuanto a lo que es el desarrollo de la industria de la pesca, en Galilea, en la actualidad también, ahí es donde el Señor se le manifiesta y se le presenta a sus discípulos. En el verso 2 dice, estaban juntos. Es importante esto, las personas que están ahí, y inicia la lista de las personas que están ahí con un personaje el cual hemos venido hablando desde el momento en que el Señor fue llevado a la casa de Caifás durante las prédicas que hemos tenido, donde el Señor es negado por este personaje. Ese es el que encabeza la lista, Simón Pedro. Este hombre impulsivo, imprudente, explosivo. Creo que muchas predicaciones van alrededor de este señor. Nuestro hermano Pedro estaba entre esas personas. Estaba Tomás, llamado el Dídimo. Dídimo es gemelo, por lo tanto significa que tenía un hermano gemelo. El incrédulo también lo podríamos decir, porque este Tomás es el que dijo, bueno, yo quiero ver al Señor. No le creyó a sus hermanos, para creer él dice, yo tengo que ver para creer. Poco pragmático el Señor, pero se pasó de la raya hasta que el Señor le llama la atención y le dice, mire, usted cree porque me vio. Bienaventurados los que sin verme van a creer. Y eso nos incluye a nosotros. Estaba Natanael, otro personaje ahí de Caná de Galilea. Yo le diría el elitista. ¿Y por qué le diría el elitista? Porque cuando él está sentado y le dicen, encontramos a Jesús, el Nazareno, encontramos al Mesías del que se había hablado, él dice, ¿será que algo bueno viene de Nazaret? O sea, el elitista, o sea, no es el pueblo del cual para mi concepto debería de venir el Mesías. Y estaban los hijos de Zebedeo, temperamentales. El Señor les puso hijos del trueno y otros 12 discípulos. O sea, era un club de fans de Jesús, pero como que bastante, a nosotros yo creo que no los pondríamos, ¿verdad?, en ninguna de las funciones de la congregación, porque diríamos, no hombre, ninguno de estos reúne los requisitos. Incrédulos, temperamentales, impulsivos, no, elitistas.
No, 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 no. Y nos olvidamos que esta es una casa, que es un hospital para personas necesitadas de Cristo. Es un hospital para enfermos del alma. No es un museo de gente perfecta. Somos todos necesitados, necesitamos ir creciendo, necesitamos ir los unos a los otros aprendiendo entre nosotros de cómo conducirnos. Aquí ensayamos, aquí practicamos y al final vamos a dar testimonio afuera de lo que aprendemos aquí adentro. Si no nos podemos soportar nosotros en esta familia de fe, ¿cómo vamos a soportar a los que ni siquiera tienen nada con nosotros? Si no podemos practicar aquí nuestro vínculo, como decía nuestro hermano Alexis, este vínculo que tenemos nosotros, que es el vínculo perfecto, el vínculo del amor, ¿cómo pretendemos nosotros que vamos a conducirnos con los de afuera? Y estaban esos dos discípulos y en el verso 3 dice la historia, o desarrolla Juan la historia diciendo, Simón Pedro, préstele atención a este señor, como le digo, es muy importante para el día de hoy. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Cualquier persona toma esto y lo toma a la ligera y dice, bueno, pero ¿qué tiene que vaya a pescar? No tiene nada importante. Pues sí es importante, porque este hombre, Dios le había encomendado no pescar peces, sino pescar almas. A este hombre Dios le había encomendado una tarea, este hombre había negado al Señor y se sentía defraudado, él mismo se había defraudado a sí mismo, había llorado amargamente y se había apartado del camino que el Señor le había puesto. Entonces él lo que decide es voy a pescar. La mayoría de la gente hace eso, vuelve a sus cosas, se desanima y entonces se mete más en el trabajo, se mete más en las cosas del mundo. Y a veces hay gente que ha sido adicta a tantas cosas, al fútbol, han sido adictos tal vez a las guareras, han sido adictos tal vez a las malas compañías y vuelven a eso. Y vuelven a eso, cosas que han ido dejando y de pronto vuelven a eso y empiezan a dejar el camino que Dios estableció para cada uno, en lugar de permanecer en el camino. Así que él dice, vuelvo a pescar, voy a ir a pescar. Y se regresa de nuevo a lo que hacía antes. Y esta parte es muy importante. Ellos, sus compañeros, le dijeron, vamos nosotros también contigo. Hermanos, esto es tan importante, si usted logra leer finamente, es tan importante porque usted está viendo a un líder que lo siguen los otros. El líder se equivoca y los otros siguen a ese líder. El líder hace lo incorrecto y los otros siguen a ese líder que está haciendo lo incorrecto. En ingenuidad o tal vez en rebeldía, no lo sé, pero el líder marca una pauta muy importante para este grupo de personas. Nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, dice el verso 4 de Juan 21, se presentó Jesús en la playa, iniciativa del Señor. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Tampoco era que estaba muy largo, estaba más o menos a unos 90 metros, pero no lo reconocían. Era temprano, estaba amaneciendo, habían pescado toda la noche. Y les dijo, escuchen las palabras hermosas de nuestro Señor. Porque ¿cómo nos hubiéramos conducido nosotros? ¡Hey! ¡Incrédulos! O ¿cómo le hubiéramos dicho nosotros? ¡Hey, usted, elitista! O tal vez ¿cómo nos hubiéramos dirigido a un hombre como Pedro? ¡Vos, traidor! Mírame, aquí estoy. Hijitos, dice. Hijitos, le dice. Esta palabra, hijitos, cuando usted se va al texto y lo lee de la manera correcta, es paidón. Lo puede anotar ahí. Paidión. Es una palabra griega que se refiere a un niño o una niña a mitad de crecimiento. O sea, va más o menos a un adolescente. Ni niño ni adulto. Va a la mitad. ¿Por qué les llama hijitos? ¿Por qué les llama paidión? Porque ellos están a mitad de crecimiento. El Señor viene para poder decirles a ellos qué es lo que deben de hacer para continuar la ruta de la cual se están alejando. Ya había una siembra ahí. Ya había una palabra depositada en ellos. Pero el desánimo, incluso la culpa,
los estaba haciendo alejarse y Pedro que debería guiar a sus hermanos porque el Señor se lo había advertido, más bien dice, me voy a pescar. Y él le dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, verso 6, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y no podían sacar. Esto es importante porque no lo reconocieron, no sabían que era él. Pero una experiencia previa les había dicho que hay que obedecer cuando alguien da un consejo, una instrucción. Y ya Pedro lo había experimentado. Ahora vamos a ir a ese momento, lo que se llama la pesca milagrosa. Fue cuando el Señor conoció a Pedro. Entonces él les dijo, echen a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien amaba Jesús, ¿quién es? Juan, que conocía también al sumo sacerdote y pudo estar en el lugar donde el Señor estaba siendo juzgado. ¿Se acuerdan de esa enseñanza? Y permitió que Pedro entrara, habló con el sumo sacerdote para que Pedro entrara. Estos dos hombres están participando dentro de este grupo de incrédulos, donde el Señor está diciéndoles y dándoles nuevamente instrucciones. Y dice que el discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro, por favor préstele atención. Pedro es tan relevante en este mensaje y en muchos por la carga, el compromiso que Dios le había puesto a él para guiar a los discípulos. Y cuando dice que el discípulo que amaba oyó las palabras, le dice a Pedro, y esto deseo por favor que se salgan de aquí donde estamos, que vayan en su imaginación a Galilea, se metan en la barca conmigo donde están ellos, imagínense a Jesús a 90 metros, imagínense estar viendo a Pedro y a Juan, y a donde se acerca Juan y le dice, Simón, Pedro, es el Señor. Pedro venía de haber llorado amargamente, decepcionado. Pedro se culpaba a sí mismo, tal vez decía, si hubiera hecho otra cosa, si hubiera atendido al Señor, si no hubiera sido tan impulsivo, tan explosivo, si hubiera afinado más y hubiera aprendido más de lo que el Señor, no sé qué cosas pudieron haber pasado por la mente de Pedro, pero Pedro estaba atrapado en la culpa. Es el Señor. Y Simón Pedro dice, cuando yo que era el Señor, se ciñó la ropa, se amarró porque se la había despojado y se echó al mar, a 90 metros de la orilla. Se tiró al mar, o sea, no aguantó, igual de impulsivo seguía siendo. La esencia que tenemos nosotros, eso no se quita. La esencia, el carácter, la esencia, lo que nosotros somos, Dios no lo quita, lo modela para que lo usemos correctamente. Ahora yo entraba y le decía a Cheney que me sorprende esa energía que tiene ella y el yupi yupi y todo eso, ¿verdad? Entonces me dice, es que no puedo. Eso sale natural. Sí, tenemos una esencia y va a salir de manera natural. Solo que Dios nos ayuda a modelarlo. Y bendito Dios cuando nosotros podemos usar esa esencia al servicio de Él, en nuestra familia. Y cuando estoy hablando de nuestra familia, estoy hablando de este vínculo que está acá, de los que estamos unidos acá y los que están alrededor del planeta, que son hijos de Dios, porque mucha gente se dice cristiano, mucha gente se dice creyente, pero no se comporta como creyentes. Quien afecta el vínculo, quien atenta contra el cuerpo, no es hijo de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces ahí es donde dice que Pedro se tira al mar y los otros discípulos vinieron con la barca, la empiezan a arrastrar, la red de peces, porque estaban a una distancia de 200 codos, 90 metros. Al descender a tierra se bajan, llegan con la brasa. Al descender a tierra dice el verso, el verso 9. Al descender a tierra dice, vieron las brasas puestas.
y un pez encima de ellas y pan. Esta palabra pez que está ahí, por eso es tan importante, mis hermanos. Hay gente que dice, a mí qué me importa lo que diga en griego y lo que diga en hebreo y lo que diga en arameo. A mí no me interesa nada de eso, a mí me interesa solamente leer y ya. Déjeme decirle la riqueza que se pierde cuando no vamos a las raíces. Cuando usted no va a las raíces, usted se pierde la belleza del texto. Y esta palabra, pez, encima de ellas y pan, no es el pez en sí. La palabra opsarión que está escrita ahí, si usted gusta, va y busca el paralelismo, te pone Google y pone interlineal en griego y la puede leer en interlineal. Ahí sale todas las palabras traducidas por el Strong y aprende mucho, es una buena herramienta. Y esa palabra opsarión es una salsa para preparar el pescado asado. No es un pez, es la salsa. El Señor estaba preparando una salsa. ¿Sabe qué estaba haciendo el Señor? Estaba preparando la sazón para lo que había de venir. Eso es lo que Él estaba preparando. Ellos tienen que traer los peces y yo los voy a sazonar. Yo hago que se suban a la barca, ustedes los jalan hasta aquí y yo les doy la sazón. Yo creo que eso no debo ni de explicarlo, es entendible. Esa palabra que es esa salsa para preparar el pescado, deliberadamente es usada por el escritor para decirnos lo que estaba pasando ahí. Jesús les dijo, verso 10, traed los peces que acabáis de pescar. ¿Para qué? Para darles pan y ponerles salsa. ¿Usted sabe cuál era lo último que el Señor hizo en la cena? ¿Se acuerdan qué fue lo último que hizo, que Él presentó para que le recordaran hasta que Él regresara, o le recordemos hasta que Él regrese? Tomó pan y tomó vino. ¿Y qué representa el vino? Su sangre. Sangre de la alianza, dice. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces esa salsa está representando la contraparte de lo que Él presentó allá como vino. Ahora estoy aquí y la sangre yo la voy a derramar en ustedes y en los peces que van a traer para condimentar, para sazonar a los pescados, para quitarles el pecado, para limpiarlos de la impureza, para hacerlos puros delante del Padre. Yo voy a sazonar los peces. Subió Simón Pedro, verso 11, y sacó la red llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Otro día hablo porque eran 153. Pero quiero hablar por qué la red no se rompió. Y por qué el evangelista, por qué Juan hace ver que la red no se rompió. Porque así de importante es cada palabra que se pone. Para yo entender eso, debo de trasladarme a la primera vez que el Señor se los encontró y hubo una pesca milagrosa similar a esta. Voy a relatarles que en Lucas capítulo 5, cuando ellos están junto al mar de Tiberíades, se da una situación muy similar. Y entonces el Señor viene y ve dos barcas que están a la orilla del lago, y Él se sube a una de esas dos pescadores que iban a ir a pescar. Pero Él decidió subirse de las dos barcas en una en especial. Se metió en una de ellas, a la de Simón Pedro. ¿Por qué no a la otra? Porque Dios estaba preparando el corazón de este hombre para lo que tenía que enfrentar. Entonces cuando él se sube a la barca, dice que el Señor le dice y le ruega, dice que vaya y que se aleje un poco y que boga mar adentro. ¿Qué es bogar? Esa palabra ya casi no se usa. Es aléjese, es retírese, es apártese. Apártese de la orilla donde está la seguridad. Apártese de aquí donde usted se siente bien y vaya al mar adentro. Bogue, aléjese del mar, pero yo estoy aquí con usted. No se preocupe, Pedro. Vamos adentro. Vamos a las olas, vamos a las dificultades, vamos a donde vamos a ser sacudidos, pero vas conmigo. No vas solo. Bogue mar adentro y eche las redes para pescar.
El verso 5 de Lucas 5, para leerlo ya de aquí textualmente, dice: respondiendo Pedro le dijo, no olviden que estamos en capítulo 21 de Juan. Le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas a tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Aquí la red se rompe y allá no se rompe. ¿Cuál es la diferencia? Es el mismo Pedro, es la misma barca probablemente y es el mismo Jesús. Parece que es el mismo Pedro, pero en realidad no es el mismo Pedro. Este hombre tira la barca porque la red porque el Señor le dice: tírela. A tu palabra, dice, echaré la red. A su palabra viene y toma los peces, gran cantidad de peces, y se rompe la red. Y habiendo hecho, dice esto, toman gran cantidad de peces y se rompe la red. Y el verso 8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo. Muy emocionalista Pedro, muy manejado por los sentimientos, por las emociones, muy impulsivo. Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Jesús le dijo: Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Plural. Dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la diferencia entre allá y acá? Que Pedro pasó por un tránsito donde las emociones le ganaban. Que Pedro estaba pasando por un tránsito donde era impulsivo su corazón. Donde en algún momento el pastor, y voy a traerlo acá, el pastor dice: ¿cuántos de los que estamos aquí, mis hermanos, quieren participar en esta obra, en este ministerio, para sacarlo adelante? Y vamos a luchar. ¿Y cuántos se comprometen para poder encontrar un lugar donde nosotros podamos reunirnos? Y ¡wow! Levantamos la mano, me comprometo, yo quiero estar, yo quiero participar en esto. Señor, me entrego a ti. Igual que Pedro, caemos de rodillas. Pero una vez que viene el mar, una vez que viene la tormenta, se van disipando las emociones y entonces quedamos con las convicciones. Y los que tuvieron convicción y dijeron: heme aquí, Señor, son los que van a llegar al final. Y los que fueron emocionales, aquellas personas que solo se dejaron mover por el sentimiento, son los que van a ir quedando en el camino. O incluso los que se acercaron al Señor por obtener un beneficio de Él, más que por adorar al Señor. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que Pedro allá, cuando vio lo que pasaba, se emocionó. Se emocionó porque subió a la barca una gran cantidad de peces. Aunque se rompió la red, pero se emocionó. Pero este Pedro que tenemos al lado contrario es un Pedro que lloró amargamente. Experimentó el desierto. Es un Pedro que en un momento determinado dudó de sí mismo y de lo que había dicho. Y huyó. Y como líder hizo que otros huyeran. Porque lo siguieron. Es un Pedro que había sido zarandeado, así lo dijo el Señor, por Satanás. Y Satanás os ha pedido, Pedro, para zarandearos. Y yo, dice el Señor, rogaré para que tu fe no falte. No dijo que no iba a dejar que Satanás lo zarandeara. Sí, lo voy a dejar que lo zarandee. Pero voy a orar para que su fe no falte. Eso es lo que yo voy a orar, dice el Señor. A veces nosotros pensamos que Dios nos va a impedir que pasemos por ciertos tránsitos muy dolorosos en nuestras vidas, diferentes tránsitos. Salud, economía, amistades, iglesia, que bien sabemos que la iglesia se fracciona de cuando en cuando, Dios hace un zarandeo. Y nosotros pensamos que eso Dios no los va a evitar. Pero Dios no nos va a evitar eso. Va a rogar Jesús para que la fe en Él no nos falte. Para que sepamos que esto que nos acontece nos ayuda para bien. Para que sepamos que no hay nada que se sale del control de Él. Que Él usa cada detalle, por difícil, por sufriente o por bueno que sea. No importa lo que sea, el Señor lo va a usar para nosotros y nos va a fortalecer la fe para que podamos enfrentar lo que ha de venir.
de regreso a Juan. Vamos a regresar a Juan 21 y vamos a continuar con el relato. Solamente deseaba poner en contexto lo que Pedro era y lo que Pedro está haciendo. No es, sigue en el proceso de formación. En el verso 12, regresamos de nuevo al mar de Galilea ya un tiempo después. ¿Después de qué? De la resurrección, después de todos los acontecimientos. Les dijo Jesús, ¿dónde están ellos? En la orilla. Ya han salido, vieron a Jesús, preparó unas brasas, seguro puso unas piedras y preparó la salsa para adobar los pescados que ellos traían. Ellos tuvieron que trabajar por los peces, ellos tuvieron que tirar la red. El Señor los bendijo, pero ellos tuvieron que hacer una parte del trabajo. El Señor viene a nuestras vidas y hace una parte, pero nos pide a nosotros que otra parte la pongamos nosotros. Es nuestra responsabilidad. Nosotros queremos cargarle todo al Señor y Señor, haga usted todo. Yo tengo una responsabilidad delante de Dios. Dios me salva, pero yo tengo una responsabilidad de salvación. Y una vez que el Señor me ve a mí jalando la barca, llegando a la orilla, una vez que el Señor me viendo haciendo la parte donde Él tiene el adobo para los peces, que yo voy a servirme y vamos a servirnos en conjunto, Él les dice, Jesús, verso 12, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Hermanos, más de una vez ustedes no han estado en una dificultad, en una reprimenda, o como decía nuestro hermano Alexis en su exposición, el Señor me está llamando a mí, me está confrontando a mí, y sabemos que Él es el Señor, sabemos que es Él, pero tratamos como de taparnos los oídos, porque eso demanda cambio, porque eso demanda enderezar lo que estamos haciendo, y no queremos eso. Queremos subirle a los compromisos con Dios porque sabemos que Dios es un Dios exigente, demandante, y que no pasa por alto la oferta que le hacemos nosotros, no pasa por alto el voto, la ofrenda. Él no viene y dice, ay, mira, se le olvidó, qué bien, don José Garmendia, se le olvidó. Él no dice, no se me olvida a mí nada. Yo soy Dios. Y si a usted se le olvidó, a mí no se me ha olvidado. Y se lo voy a recordar. Cuando usted en un momento determinado era un niño, usted dijo esto para mí y lo tomé. Cuando usted era un adolescente, usted dijo esto para mí y lo tomé. Cuando usted es un adulto ya entrado en años, dijo esto para mí y lo tomé. O sea, el Señor dice, lo que usted dijo lo tiene que cumplir. Así es Dios. Dios se toma las cosas en serio, mis hermanos, y nos zarandea para que recordemos lo que dijimos, para ver si lo que dijimos fue emocional o era una convicción, para ver si hablamos a través de la fe o a través del interés, para ver si hablamos a un Dios soberano o le hablamos a un Dios mayordomo que va a hacer lo que yo quiero y se va a acomodar a mis circunstancias. Así es Dios, así es el Señor. Entonces el Señor viene y les dice, venid a comer, y ninguno se atrevía sabiendo que era el Señor. Entonces el verso 13 dice, vino pues Jesús y tomó pan y les dio. Ahí están ellos temerosos, están nerviosos, asustados, no quieren reconocer que es el Señor, aunque saben que es el Señor, ya lo reconocieron. Pero no digamos que es el Señor, esto nos compromete. El Señor dice, bueno, no hay problema, yo les voy a dar pan, tomen. Lo mismo que aquellos hombres, se acuerda, de camino a Emaús, que no lo habían reconocido y el Señor viene y se les revela. Les dio, dice, tomó y les dio pan, y asimismo les dio del obsarión. ¿Qué les dio? La salsa para el pez o los peces. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado. Y hermanos, esta palabra resucitado aquí es egeiro. Él había resucitado de los muertos. O sea, el Señor Jesús había egeiro de los muertos. Y usted me dice, ¿y eso? ¿Cómo qué? Hay dos palabras para resucitar. Una es egeiro y la otra es diegeiro. La primera palabra, egeiro, significa despertarse literalmente de un sueño. Eso es egeiro, despertar. Usted está durmiendo y usted se despierta, eso es egeiro. Cuando usted en la mañana está durmiendo, yo no sé si usted ha pensado que dormir es como morirse. Como que usted está durmiendo y se murió y usted no sabe si se va a levantar. Bueno, cuando usted se levanta y dice, uy, ya es de día, usted está haciendo un egeiro.
¿Ok? Usted se está despertando. El diegueiro solamente es despertar de un sueño natural, o sea, de dormir solamente. Pero el egeiro es un despertar de la mente. O sea, es una anastisis en griego. Es devolverle la personalidad al individuo, la misma personalidad que tenía antes de morir. Es como despertar básicamente de una pesadilla. Es como que usted se acuesta a dormir y en medio del sueño usted tiene una gran pesadilla y usted empieza a tirar las manos y empieza a gritar y la esposa, su papá, su mamá lo mueve y le dice: amor, 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 despierte, tiene una pesadilla. ¿Han experimentado eso ustedes? ¿Han experimentado eso con su esposo, con su esposa, con sus hijos que están brincando y usted dice: despierte, despierte, mi amor, vea, despierte? Es una pesadilla. El Señor lo que está haciendo con ellos es un egeiro. Está despertándole la mente porque Él resucitó para poder despertarnos a nosotros de la pesadilla en la que vivimos en este mundo. Pedro estaba en una especie de sueño y pesadilla. Yo no sé lo que Pedro experimentaba en las noches cuando pensaba en lo que había hecho. Vea, mis hermanos, si usted se siente mal de haber traicionado en algún momento a una persona, incluso tal vez regaló el perrito de la casa y se sintió mal por haber regalado el perrito porque ya es parte de la familia, usted dice: ¿pero por qué hice eso? Y ya no hay para atrás. Si usted se siente mal por una persona y por haberle hecho algo a un animalito, imagínese lo que se siente haber traicionado a Dios. Pedro está en una pesadilla donde él debe ser despertado, él debe ser egeiro, él debe ser resucitado de esa pesadilla. Pedro, después de la negación, que lo hizo llorar amargamente, estaba en un estado de muerte. Era necesario resucitarlo. Por eso es que el Señor, cuando resucita, lo primero que le dice a Magdalena, la primera persona que lo ve resucitado, él le dice: vaya a mis hermanos y dígales que voy para Galilea, que allá los veo. Y a Pedro, en particular a Pedro, avísele a los discípulos que voy para Galilea. Por eso es que cuando ellos hubieron comido, ¿por qué cuando hubieron comido? Que es importante que el Señor le ponga esa salsa a ellos y les dé de comer. Lo aprendemos cuando Elías está en la cueva. ¿Se acuerdan ustedes allá en Primera de Reyes, el capítulo 19, cuando Elías está siendo perseguido por Jezabel para ser asesinado? Él se mete en una cueva y está asustado en la cueva, está nervioso en la cueva, está en un puro temblor, y el Señor le dice: Elías, Elías, ¿qué haces aquí? Y él le dice: Señor, es que me persiguen para matarme y solo yo he quedado. Entonces el Señor le dice a él que él se ha guardado a 7,000 más. O sea, no solo Elías, no solo está usted ahí, pero es cierto, lo perseguían para matarlo y estaba escondido. Él pensaba que si él moría, la misión del Señor se había terminado. Y no hemos entendido que nosotros no somos los que sostenemos la misión del Señor. Ninguno de los que estamos acá, ni en ningún lado. El Señor sostiene su misión, Él sostiene su iglesia, Él sostiene lo que Él depositó y sembró, Él lo sostiene. Nosotros somos privilegiados, mis hermanos. Nosotros somos privilegiados de aprender de Él. Y hermano y hermana, aquí en esta iglesia nosotros impartimos palabra. Y a veces les será aburrido a algunas personas, a veces les será cansado a algunas personas. Pero usted, si viene aquí, usted viene a recibir palabra. No vamos a hacer otra cosa. Vamos a dar palabra porque para eso el Señor nos puso aquí y nos lo encomendó. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, enseñándole lo que yo les enseñé. No es otra cosa, mis hermanos. No hay otra cosa que tengamos que hacer aquí más que eso. No somos un club social. Somos la iglesia de Cristo y aprende para enseñarle a otras personas quién es Cristo. Para poner fundamentos, no para poner emociones, para poner convicciones. Para eso estamos.
Y ahí está Elías en la cueva, ahí está Elías sufriendo, ahí está Elías llorando y no ha entendido que él tenía una misión y tenía que levantarse para continuar con esa misión. Entonces el Señor lo alimenta a través de unos cuervos, dice el texto, le da fortaleza y lo pone a caminar. Es lo mismo que le está pasando a ellos, les dio de comer, los está alimentando. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hemos sentido desanimados, cabizbajos, derrotados? ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento decimos, no, ya no quiero más, yo quiero seguir en lo que estaba, yo no quiero esto me demanda mucho, esto es mucho compromiso? No somos diferentes a Pedro, no somos diferentes a Elías, no somos diferentes a ninguno de estos hombres que necesitaron del Señor para que los fortaleciera. Necesitaron de la mano de Dios, necesitaron que el Señor los levantara de donde estaban cabizbajos, desanimados. Jesús mismo, mi hermano y mi hermana, cuando usted va al Getsemaní, un ángel consoló al Señor. Un ángel consolando a Dios para enseñarnos a nosotros que nos necesitamos unos a otros. Que es aquí, mis hermanos, en el hospital de los enfermos, en el hospital de los pecadores, donde recibimos las inyecciones, donde recibimos las pomadas, donde recibimos todo esto. Pero ustedes tienen que venir aquí a recibir palabra de Dios, del Rey de Reyes, del Señor de Gloria. No es otra cosa más que eso. Lo único que les puede a ustedes sostener y a mí sostenernos de todo lo que ha de venir. Porque hemos de ser zarandeados. Y el Señor espera que nuestra fe no falle. Por eso es que Pedro recibió aquellas palabras del Señor. Y dice el verso 15 que después de que hubieron comido, Jesús dijo a Simón: Pedro, Simón, hijo de Jonás, escuche, ¿me amas más que estos? Y él le responde: sí, Señor, sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Pero ¿por qué en particular se dirige a Pedro y le dice: ¿me amas más que estos? Porque allá en el capítulo 26 de Mateo, Pedro le había dicho a él que aunque todos se escandalizaran, escandalizarse en el texto ahí es básicamente perder la fe y salir huyendo. Que aunque todos ellos pierdan la fe, Señor, en ti, aunque todas esas personas salgan huyendo, aunque todos estos se desanimen, yo nunca me escandalizaré. Qué peligroso. Nunca y siempre no deberían de existir en el diccionario. Yo nunca voy a hacer eso y de pronto caemos. Yo siempre voy a hacer eso y de pronto fallamos. Nunca y siempre son palabras que deberían de ser de Dios, nada más que Él es inmutable. Ay, mi amor, me agarró tarde. Usted siempre le agarra tarde. No, no siempre le agarra tarde. Es que usted siempre me habla en ese tono de voz. No, no siempre le habla en ese tono de voz. Algunas veces sí, algunas veces no. Es que usted nunca hace lo que yo le digo. No, no es cierto. A veces sí, a veces no. ¿Por qué nosotros nos apropiamos de una palabra que solo le da identidad a Dios? Él es siempre y Él es nunca. Nosotros no. Su esposo no le es siempre grosero, ni le es nunca, para decirlo de esa manera, que nunca le dice algo bueno. No, no es cierto. O su esposa. Tenemos días buenos y tenemos días malos, como Pedro. Y a veces tenemos que levantarnos de ciertas pesadillas en las cuales nos metemos nosotros. Cuando le fallamos a la esposa, cuando le fallamos a los hijos y quedamos en una pesadilla en la cual usted dice: Señor, ¿en qué momento hice yo esto? ¿En qué momento me metí en esto? Y usted llora amargamente, llora en su cuarto, llora en su intimidad y en su interior usted dice: ¿por qué, Señor? Y el Señor necesita levantarnos, necesita despertarnos y decirnos: ustedes no son los únicos que han pasado por eso, ni son los únicos que pasarán por eso. Para eso estoy yo aquí, para sazonar el pez, para sazonar sus vidas, para que mi sangre que redime los pecados los limpie a ustedes de este pecado que están cometiendo. Y cuando la sangre de Dios
limpia el pecado, limpia el pecado. Y no hay culpa que lo acuse. Y Pedro no se había enterado de eso. Pedro necesitaba ser confrontado con eso. Pedro había negado al Señor 3 veces y el Señor viene y le pregunta eso. Pedro, ¿me amas más que esos? ¿Me amas más que todos ellos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero la pregunta es, solo Pedro le dijo a él que permanecería ahí y que no huiría. No, todos le dijeron lo mismo, porque el texto que nos enseña a nosotros, a ver, ¿dónde estoy? Ya lo perdí. En Mateo 26, el texto que nos enseña a nosotros es que dice en el verso 35, aunque me sea necesario morir contigo. ¿Quién está hablando? Pedro. Aunque me sea necesario morir contigo. Qué osado, ¿ah? No te negaré. ¿Y qué hizo Pedro? Lo negó 3 veces. Por eso, mi hermano, tengamos cuidado cuando abrimos la boca y decimos, no, Señor, yo no. Él sí, pero yo no. Porque en menos de lo que esperamos, nosotros estamos haciendo lo mismo o peor. Y dice que todos los discípulos dijeron lo mismo. Así ven, aquí podemos ver el liderazgo, mis hermanos. El líder puede llevar a las personas por una senda correcta o por una senda incorrecta. Y hay gente que sigue a líderes por la senda incorrecta, por ingenuidad, porque es el hermano, porque es el tío, porque es el abuelo. Hay gente que se va detrás de un líder por apoyarlo, porque es familiar. Y eso, mi hermano, no es el vínculo, como decía nuestro hermano. Por eso le dije, me hubiera gustado grabar a Alexis para que haberlo puesto antes de esta enseñanza. Porque es la base para entender que no seguimos a las personas porque son mi hermano, porque es mi papá, porque es mi hijo. Sigo a la persona cuando hace lo que Dios demanda. Porque eso fue lo que dijo el Señor. Seguimos a la familia de Cristo y la familia de Cristo es el que hace lo que el Padre manda. Cuando la persona hace contrario a lo que el Padre demanda, yo no debo seguir a ese líder, pero estos están siguiendo a ese líder también. Porque sigue siendo un líder. El líder es el que en alguna medida debería examinarse y ver para dónde va a coger. Porque hay gente que lo está siguiendo. Y dice el Señor que hay de aquel que haga caer a uno de esos pequeños que creen en mí. Mejor le fuera ponerse una piedra del molino de asno en el cuello y arrojarse al fondo del mar. ¿Sabe qué está diciendo? Mejor se ahogara con una piedra de 3 toneladas antes de hacer tropezar a mis pequeños. Así es la demanda de Dios. Así de seria la demanda de Dios. Por eso es que usted y yo tenemos que aprender a poner límites a las personas que nos quieren o ingenuamente o dolosamente llevar a pescar cuando el Señor nos mandó a hacer otra cosa. Los que nos quieren volver a ponernos en la mente y en el corazón cosas y conductas que dejamos solamente por un asunto humano, por un asunto de la tierra, porque eso fue lo que Dios le reclamó, eso fue lo que Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo, tal cosa no te acontezca. ¿Sabe qué dijo nuestro Señor Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Pero no se concentre en esa palabra de Satanás, concéntrese en lo que dice después, porque pones tu mirada en las cosas de la tierra y no en las cosas de los cielos. Esa es la parte importante. Pedro se había desenfocado, pero el Señor le dijo a Pedro, cuando viene y Pedro le dice, yo nunca te dejaré, ellos sí, pero yo nunca te dejaré. Según Lucas en el capítulo 22, 32, nos enseña a nosotros lo que el Señor le dice. Yo he rogado, escuche, por ti. Él le dijo, yo he rogado por todos ellos. No, yo he rogado por ti. Que tu fe, esto es muy personal, que tu fe no falte. Y tú, 3 veces, tú y tú. Que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, ¿sabe qué significa eso? Una vez levantado, Egueiro, una vez despertado, una vez sacado de esa pesadilla en la que vas a entrar, porque vas a sufrir por haberme traicionado, vas a sufrir por haberme negado, vas a sufrir por haber entrado en ese camino, por no haberme prestado atención. Pero mira, Pedro, yo he rogado para que a Pedro no te falte la fe. Y una vez que hayas vuelto, una vez que te haya levantado, una vez que te hayas despertado de semejante pesadilla, confirma a tus hermanos. ¿Quiénes eran los hermanos?
los otros discípulos, mi hermano. Confirmar ahí la palabra es esterizo. O sea, literalmente la palabra confirmar, esterizo, significa o equivale básicamente a despertarlos a ellos también. Es a enderezar el rumbo por el que van y traerlos de regreso a donde el Señor había destinado. O sea, es a devolverlos a la tarea que les había sido encomendada. ¿A quién le tocaba hacer eso? A Pedro. Pero deseo que continúen conmigo en Juan 21. Pedro, préstele atención, ya había experimentado todo lo que se había visto antes de la resurrección. Pedro había experimentado lo que estaba viendo después de la resurrección. Pedro estaba escuchando al Señor, instruyéndolo de la manera más amorosa posible. Entonces le dice en el verso 16, por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas, le dice. Tú sabes que te amo. ¿Quiénes de los que estamos aquí sabemos que el Señor nos ama? ¿Quién aquí, del que está sentado aquí, me dice con un amén, pero un amén genuino: el Señor me ama, así sea, y lo respondo en este amén? ¿Quién dice amén a eso? Amén. Si yo estoy convencido que el Señor me ama, si yo estoy convencido que el Padre que ama a su Hijo le da de comer, si yo estoy convencido que el Señor me va a mantener a mí en su regazo, en el hueco de su mano, ¿por qué voy a dudar de que lo que me está pasando no me va a ayudar para bien, para mi bien eterno? Sea lo que sea. ¿Por qué voy a dudar que Dios me ha soltado de la mano y me ha dejado hundirme cuando Pedro experimentó que lo subió cuando dudó a la barca? ¿Por qué voy a dudar de que Dios no me ve a mí después de que Pedro se comportó como se comportó en el Getsemaní? ¿O por qué voy a dudar después de que Pedro le dijo a él: mire, Pedro, me negarás 3 veces, y él no lo creyó? ¿Por qué voy a dudar del amor de Dios hacia mí? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará? Tribulación, angustia, muerte, enfermedad. Porque no importa lo que usted haga, lo que usted y yo hagamos, Dios nos sigue amando igual. Y nos permite pasar por ciertos desiertos, ser zarandeados para fortalecer nuestra fe. Porque hay un encuentro, mis hermanos, un encuentro que usted y yo tenemos que esperar, sea de manera física o sea cuando seamos llevados. Y es cuando se abran las puertas de los cielos y permitan la entrada de su iglesia, y entonces vamos nosotros adelante para entrar, y los querubines dicen: ¿quiénes son ustedes para entrar? Nosotros somos la iglesia llamada de Cristo. ¿Y? Sí, yo soy el pastor. Bueno, ¿y? No, yo cantaba al frente todo. Bueno, ¿y? O sea, ¿por qué deben de entrar ustedes aquí? Eso no es suficiente razón. La única razón por la que ustedes pueden entrar aquí, usted y yo vamos a entrar, es porque entra el Rey de Gloria. Y nosotros vamos junto al Rey de Gloria. Y cuando el Rey de Gloria entra, los ángeles se apartan, los querubines y los serafines se apartan y dicen: que pase el Rey de Gloria. ¿Y ellos por qué van a entrar? Porque vienen conmigo. Eso es lo que usted y yo debemos de entender, que el Señor nos está formando para eso, y Él nos ama. Y entonces pregunta: ¿y ustedes me aman? Porque la respuesta que nosotros hagamos a su amor es la que va a hacer que nosotros también vayamos junto con Él el día que Él venga a llevarse a su novia. ¿Me amas? Tú sabes que te amo. Si usted sabe que Dios le ama, entonces debe comportarse, y yo debo comportarme en consecuencia a saber lo que Dios es y quién es. Porque para acercarse a Dios hay que creer que le hay. ¿Y qué le dice él? Pastorea mis ovejas. O sea, no me diga haga, no me diga accione. Es muy fácil abrir la boca, pero otra cosa es que los frutos digan lo que yo soy. Por eso el Señor dice que por los frutos nos reconocerán. Y no está hablando solo de los apóstatas, está hablando de usted y de mí, porque cuando una persona se aparta del camino que Dios le ha designado, eso es apostasía también. Cuando Dios dice: camine por acá, y usted dice: sí, Señor, te prometo, y se aparta, eso es apostasía.
Y el Señor dice, ¿me amas? Sí, sí, Señor, yo te amo. Y le pregunta por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció. ¿Por qué se entristeció Pedro? Porque le dijo 3 veces eso, que si lo amaba. Entonces Pedro, imagino que hizo una retrospectiva, analizó toda su vida, de ahí para atrás, todo lo que el Señor estaba haciendo, y aún en ese momento, aún en el tiempo donde él se sentía culpable, donde había llorado amargamente, el Señor venía y otra vez más le extendía la mano y le decía, aquí hay sazón para el pescado. Aquí hay sazón para que continúes la vida. Entonces Pedro dice, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo. Ahí llegamos nosotros. Cuando nosotros llegamos a concluir, el Señor sabe todo. No lo puedo engañar, no importa lo que yo aparente, Él lo sabe todo. Yo puedo llegar a la iglesia haciéndome creer el más santo de todos, pero Dios lo sabe todo. Cuando yo llego a eso, mi hermano y mi hermana, yo me rindo delante del Rey de Gloria. Y le digo, Señor, perdona. Yo puedo engañar a mi mamá, a mi papá, puedo engañar a mis hermanos, puedo engañar al pastor, pero a ti no te puedo engañar. Tú lo sabes todo. Y dice, tú sabes que te amo. Sí, mi hermano, tal vez usted falla, pero no es que no ama al Señor, porque el depósito del amor de Dios está en el Espíritu Santo que le selló. Pero cuando nosotros no alimentamos ese vínculo perfecto del amor, entonces empezamos a fallar. Y por eso les decía, hubiera grabado a Alexis y lo hubiera puesto antes, porque el vínculo perfecto del amor a Dios se practica en nosotros. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Usted ama a Dios, ame a su hermano. Usted quiere servir a Dios, sirva a su hermano. Usted quiere agradar a Dios, perdone a su hermano. Pero si yo no perdono a mi hermano, si yo no perdono a mi hermana, si el resentimiento es más grande que el amor y me alejo, yo no soy hijo de Dios. Y no lo digo yo, lo dice este mismo Juan que está escribiendo. Porque quien no ama a su hermano y a su hermana no ha pasado de muerte a vida, no ha salido de las tinieblas y ha llegado a la luz. No lo digo yo, lo dice esta palabra santa. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Las ovejas son animales domésticos, mis hermanos. Inofensivos y se consideran hasta tontos, ingenuos. Se dejan llevar por los enemigos. Eso les estaba pasando a ellos. Entonces Dios le dijo, apaciéntalos, apacienta mis ovejas. Apacentar es darle pasto, apastarlos. Y Pedro, en lugar de escuchar bien al Señor, cuando viene siguiéndolo en el verso 20, Juan, el discípulo que amaba, Pedro se voltea y ve a Juan y le dice, ¿y este qué? Salió el Pedro de nuevo. Y el Señor le dice, ¿qué hay si yo quiero que éste viva? ¿A ti qué? ¿Qué le importa, Pedro? Sígame usted. Dejemos de preocuparnos por lo que el otro hace y preocupémonos por lo que tenemos nosotros que hacer. Y lo que tenemos que hacer es, hermanos, amarnos los unos a los otros, como Dios nos ha amado. Con todo esto, mis hermanos, y en estos 5 minutos que tengo para cerrar, deseo leer de corrido un texto de Pedro, lo que nos dejó registrado a nosotros después de todos estos acontecimientos. Quiero leer en 1 de Pedro 1 y después en 1 de Pedro 3 de seguido. Dice así en 1 de Pedro 1:14. Escribe Pedro, por favor, cuando escuche esta epístola de Pedro, recuerde por todo lo que él pasó, por todo lo que él vivió, por la necesidad que él tuvo de que Cristo lo levantara de donde estaba en la pesadilla. Y dice Pedro, en el verso 14 de 1 de Pedro, capítulo 1, como hijos obedientes,
no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Pues la Escritura dice: sean ustedes santos porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre a Dios, que juzga a cada uno según sus hechos y sin parcialidad, Él eso lo experimentó. Deben mostrarle reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo. Pues Dios, verso 18, los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. O sea, los sacó de lo que hacía antes para hacer lo que Dios quiere que haga. Para Pedro, lo que hacía antes se volvió una vida sin sentido. Y lo que Dios quería que hiciera se volvió vida para él. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto y sin mancha. Cristo había sido destinado para esto desde antes de que el mundo fuera creado. Pero en estos tiempos últimos ha aparecido para bien de ustedes. Y eso lo incluye a usted y a mí. Por medio de Cristo ustedes creen en Dios. No es de nosotros, es Jesús el que hace eso en nosotros. El cual lo resucitó y lo glorificó. Así que ustedes han puesto su fe y su esperanza en Dios. Verso 22. Ahora ustedes, al obedecer al mensaje de la verdad, escuche por favor y subraye lo que Pedro aprendió. Se han purificado para amar sinceramente a los hermanos. ¿Y qué? Pedro, ¿qué importa? Yo decidí que él me siga. Usted preocúpese por usted. Y ellos te van a dejar, todos ellos. Yo no te voy a dejar. Aunque ellos se escandalicen, yo no. Si me es necesario, moriré por ti. Él no amaba sinceramente a sus hermanos. Él se creía mejor que sus hermanos. Sí era un líder, sí, por supuesto. Era un líder. Pero estaba usando su liderazgo equivocadamente. Estaba desviando a sus hermanos del propósito de Dios. Han purificado para amar sinceramente a los hermanos. Así que deben de amarse unos a otros con un corazón puro y con todas sus fuerzas. Nosotros no deberíamos engañarnos ni permitir que nos engañen. Nosotros, mis hermanos, no deberíamos atacarnos ni permitir que nos ataquen. Nosotros debemos de defender la unidad del cuerpo de Cristo sin atacar la unidad del cuerpo de Cristo. Usted y yo tenemos que aprender a ponerle límites a las personas. Defender la unidad del cuerpo de Cristo, pero decirle a las personas: no pasen de ahí. Están atentando con mi familia. Están agrediendo a mi familia. Están engañando a mi familia. Son ovejas que tal vez con buena intención, pero ingenuamente, están respondiendo a líderes equivocados. Y usted y yo, mis hermanos, tenemos que aprender a reconocer las artimañas del enemigo y poner un límite. De aquí no pasas. No te sientes a la mesa con aquellos que, llamándose hermanos, hacen tales cosas. Primera de Pedro 3 y cierro. En fin, dice Pedro, verso 8. En fin, vivan todos ustedes en armonía, unidos ¿en qué? En un mismo sentir y amándose como hermanos. Sean bondadosos y humildes. No vuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Al contrario, devuelvan bendición, pues Dios los ha llamado a recibir bendición. ¿Por qué? Quien quiera amar la vida y pasar días felices, cuide su lengua de hablar mal de sus labios y decir mentiras. Aléjese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Porque el Señor cuida de los justos y presta atención a sus oraciones, pero está en contra de los malhechores. ¿Quién podrá hacerles mal a ustedes si se empeñan siempre en hacer el bien? ¿Quién puede dañar a las personas que quieren honrar a Dios? ¿Quién puede hacer que nuestra
misión se caiga si usted desea honrar a Dios. Nadie va a poder hacer que usted se aleje del Señor cuando el Señor sabe que usted le ama. Va a hacer todo lo posible por rescatarlo de una pesadilla. No tengan miedo a nadie, ni se asusten. Verso 15, si no honren a Cristo como Señor en sus corazones, estén siempre preparados a responder. A todos los que le pida razón de esperanza, ustedes tienen, pero háganlo con humildad y respeto. Pórtense de tal modo que tengan tranquila la conciencia. Para los que hablan mal de su buena conducta como creyentes en Cristo, subráyelo si quiere. Para los que hablan mal de su buena conducta como creyentes en Cristo, se avergüencen de sus propias palabras. Es mejor sufrir por hacer el bien, si así lo quiere Dios, que por hacer el mal. Porque Cristo mismo sufrió a la muerte por nuestros pecados, una vez y para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos para llevarlos a ustedes a Dios. Cayó en manos de malos para que usted y yo estuviéramos rescatados. En su fragilidad humana, dice Pedro, murió, pero resucitó con una vida espiritual y de esta manera fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos. ¿Quién es prisionero de una pesadilla hoy? ¿Quién es prisionero de la culpa? ¿Quién es prisionero del desánimo? ¿Quién es prisionero del afán? ¿Quién es prisionero de una pesadilla de la que tiene que ser despierto? ¿Hay alguien aquí que diga, yo necesito, pastor, yo necesito orar con usted y que mis hermanos oren conmigo? Porque necesito agarrarme de la mano del Rey de Gloria para poder entrar dentro de sus atrios. ¿Quién dice con su mano levantada, pastor, yo necesito oración? Gracias, mi hermano. ¿Quién dice, pastor, yo necesito, gracias mi hermano, yo necesito que la iglesia unida, la coinonía de la iglesia, me ayude a orar y oremos juntos por la fuerza que viene del Rey de Gloria? ¿Quién más dice, yo también necesito oración? ¿Quién más dice, gracias mi hermano, usted también, gracias mi hermano por levantar la mano? Porque es de valientes decir, aquí estoy, yo necesito. Y mis hermanos, yo como pastor también les pido a ustedes que oren por mí. Y ahora vamos a orar y yo levanto mi mano también, porque yo necesito fortaleza. Porque yo necesito, y es aquí en este hospital donde nosotros los unos a los otros nos vamos a fortalecer de todo lo que ha de venir, de todo lo que nos agobia. Alguien más dice, yo pastor necesito que ores por mí y que oremos juntos. Gracias mi hermano, gracias mi hermano. No se quede por fuera. Pocas veces yo hago una invitación como esta, pero hoy Dios quiso invitarte a subir a la barca. ¿Quién quiere tomarse de la mano del Rey y subir a la barca? ¿Quién dice, yo también quiero orar? Yo también, gracias. Gracias, mi hermano. Yo también, gracias, mi hermano. Gracias, mis hermanos allá al fondo. Gracias, gracias porque el Señor está hablándole a esta congregación y le está diciendo, aquí estoy yo. Aquí estoy yo, solamente suban a la barca. Yo voy a orar mientras Cheney se prepara para un canto. Yo voy a orar y ustedes van a orar conmigo. Vamos a orar, no en individual, vamos en plural a orar. Mientras Cheney canta este canto y preparamos nuestro espíritu para la oración, cierre sus ojos, reflexione lo que hemos hoy aprendido y permítele al Señor que lo levante de esa pesadilla. Equeiro, cambio de mente, cambio de dirección. Abra su mente, abra su corazón, levántese de esa pesadilla. Deje que el Espíritu ministre su corazón, su alma. Deje que el Señor que te reconozca se presente a ti. Conozca a Cristo. Conozca al Salvador.
conozca al Rey de Gloria. Conocerte más, vivir en santidad, en intimidad, contigo siempre quiero estar, tu gloria